Finlandia se independiza en el año 1917. 1917. ¿Te suena el año, verdad? Es el año de la Revolución Rusa. Finlandia estaba bajo el dominio ruso. Finlandia era una autonomía de Rusia. Finlandia tenía su propio gobierno, sus propias instituciones, la lengua que aquí se hablaba ya era el finés, con el sueco, obviamente, porque antes de eso eran los suecos los que tenían, digamos, a Finlandia como parte de su territorio. Después la guerra napoleónica es cuando pasa a ser parte de Rusia, pero Rusia realmente no tiene a nivel interno una gran influencia y Finlandia tiene mucha autonomía. Es esa época bajo el mandato ruso que Finlandia adquiere su propia identidad, algo que no pudo hacer tanto con cuando estaba bajo el dominio sueco. Sin embargo, lo que es Finlandia como tal se convierte y tiene que darle muchas las gracias a la cultura política administrativa occidental nórdica de Suecia. Finlandia no se parece en nada a la manera como funcionan las instituciones en Rusia. ¿Okay? Bueno, se independiza en el año 1917. ¿En qué mes? En el mes de diciembre. El 6 de diciembre oficialmente se firma. No todos los países, tú sabes que para que un país sea independiente oficialmente, tiene que ser reconocido a nivel internacional, ¿no? Bueno, eso es importante, eso es lo que es ser independiente, un reconocimiento internacional. Muchos países reconocen a Finlandia como independiente en ese diciembre, pero no todos. Por ejemplo, la misma Suecia o Francia, por ejemplo, no reconocieron a Finlandia independiente hasta enero de 1918, que es cuando la Rusia bolchevique firma oficialmente, aquí tienes quien firmó, fue Lenin mismo, firma oficialmente la independencia. Entonces, por lo tanto, para algunos, oficialmente para nosotros aquí en Finlandia, la fecha de la independencia es el 6 de diciembre, es el día de feriado, es el día de la independencia de Finlandia. Para otros dicen, no es independiente oficial hasta el 4 de enero. Da igual, es el 6 de diciembre y eso es lo que ha quedado. Y punto. Luego, ¿qué pasa? Después, justamente ya en ese enero, empieza la pelea entre dos bandos que hay aquí en Finlandia, que son los blancos y los rojos. Creo que queda bastante claro qué defiende cada uno, ¿verdad? Los blancos son los nacionalistas y los rojos son los pro-bolcheviques, pro-Rusia, pro el mundo nuevo que se está creando con la Revolución de Octubre o a partir de la Revolución de Octubre. Y hay una guerra civil. Ya te imaginas también cuáles son los bandos que apoyan a esta guerra civil que dura muy poco tiempo, del 18. Bueno, las repercusiones siguen después, pero es la guerra en sí, la guerra civil, que por cierto, los rojos, los comunistas le llaman una guerra de clase. Aquí en nuestra historia le llamamos la guerra civil. Bueno, en esa guerra civil los blancos están apoyados principalmente por los alemanes. Ya ves cómo van las cosas. Y los rojos por los rusos. Está claro también ahí. En esa guerra civil ganan los blancos. Los rojos pierden. Y Finlandia pues se mantiene con un gobierno en el cual están muchos rojos todavía aquí, pero obviamente han perdido. ¿Qué sucede? Años después, poco tiempo después, nos encontramos con que Finlandia entra en la famosa Guerra de Invierno. ¿Qué es y por qué la Guerra de Invierno? La famosa Guerra de Invierno, la que tú ves en tantas películas y aquí en este canal la hemos comentado y la comentaremos más en otro momento. Esta Guerra de Invierno es cuando Rusia, ya la Rusia bolchevique, ataca a Finlandia bajo la excusa, que se llama la causa bélica, de que supuestamente los finlandeses los habían atacado a algunos soldados de ellos en territorio de la Carelia. La Carelia es muy importante, de eso también haremos algún vídeo aparte, porque yo sé que te interesa.
pues dicen que lo típico imperialista, tú me atacaste, entonces como tú me atacaste, yo te voy a atacar. Y no era cierto. Es como le pasó a los españoles con Cuba, ¿no? ¿Se acuerda del barco y tal? Que los yanquis dicen que fueron atacados por los españoles. No, es únicamente una causa para tener una excusa para hacerle la guerra a alguien, o en este caso a un país. Y entonces lo que hace Rusia, dice, tú me atacaste, no fue cierto. Los rusos entonces atacan a Finlandia para tratar de recuperar los territorios que en la independencia de Finlandia le habían sido acordados como parte de Finlandia, principalmente toda la región de Karelia. Bueno, luego, ahora tú piensas, bueno, pero espérate un momento, esta guerra de invierno, ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes son los beligerantes? Esta guerra dura únicamente 105 días. 105 días. Y va de este año a este año. Y aquí ves las fechas. Atención, y esto es muy importante, este tratado que está aquí, este tratado que ves aquí, firmado por estas dos personas, por el ministro de Exteriores ruso, el famoso Molotov, y el alemán, el Molotov el de los cócteles. Por eso es que Finlandia le manda cócteles así, con este apellido, a Rusia. Eso es un invento finlandés, la botellita, tú sabes, incendiaria y tal. Bueno, entonces, ese tratado fue un tratado de no agresión entre los alemanes y los soviéticos, entre Hitler y Stalin. Y en ese tratado hay unas partes secretas que se descubrieron oficialmente, se sospechaban ya, pero se descubrieron después de que Gorbachev tuvo el poder en la época de Glasnost, ahora en los años 80 y pico y tal, en el cual, antes de la caída del imperio de la Unión Soviética, en el cual pues vemos que los nazis y los comunistas se dividen sus territorios de interés dándole permiso a los rusos que actúen por toda la zona del Báltico, incluyendo partes de Polonia y todo yendo hasta Finlandia. Esa es la área de influencia. Y los alemanes el resto, parte también de Polonia y luego Rumanía y todos otros. Y es ahí en ese momento que los rusos dicen, bueno, por ahora vamos a atacar Finlandia, que a pesar de la heroica defensa que hace Finlandia de su territorio en esta guerra de invierno, Finlandia pierde y pierde toda esta famosa zona de Karelia, ¿ok? La pierde. Luego, ¿qué sucede? Luego hay otra cuestión que se llama, ¿te acuerdas de esto? Barbarroja, la operación Barbarroja, algunos dicen Barbarossa, pero no es, que es cuando los alemanes ya al poquito del comienzo de la Segunda Guerra Mundial atacan a Rusia. Y entonces, al ver los finlandeses que los alemanes están debilitando a los rusos, los finlandeses aprovechan y empiezan la guerra que conocemos como la guerra de continuación. Esta guerra de continuación que, como ves, sí que dura varios años, hasta finales casi de la Segunda Guerra Mundial. Y en esa guerra de continuación, que no es la guerra de invierno, son dos guerras diferentes, ¿no? Y dos razones diferentes, bueno, tienen una historia parecida, pero dos razones diferentes. Finlandia intenta de recuperar lo perdido con la Unión Soviética, porque sabe que está debilitada. Y de hecho, Finlandia se defiende muy bien durante todo este periodo y una vez más, ciertamente, con la ayuda alemana, claro que sí, porque esa Finlandia en ese periodo es la que muchos de ustedes han comentado que la Finlandia nazi. Pues sí, ciertamente era así, estaba aliada, hay muchas maneras de decir esto, sí era aliada, pero no tan aliada, un poco aliada, en cualquier caso estaba con los alemanes y eso queda muy claro en documentos históricos. Hasta el punto que Finlandia estaba interesado en esta guerra de continuación, en esta segunda guerra, que decía, bueno, a ver, ¿cuánto podemos ampliar el territorio finlandés? Algunos hasta creían, vamos a tener Leningrado y todo esto, ¿no? Leningrado, no, bueno, al final los alemanes, hay un documento muy gracioso que se publicó no hace muchos años, donde, por ejemplo, los alemanes le dicen, bueno, pero es que ustedes no ¿cómo van a tener Leningrado? A ver, si yo salí Leningrado ya tiene más gente que toda Finlandia. Bueno, por esa época casi. Y entonces los alemanes le proponen, bueno, pueden quedarse con el zoológico. O sea que es uno desgraciado también los alemanes, no te creas. Bueno, y ahora
los finlandeses cambian de bando. A última hora dicen, vamos a perder la guerra, los alemanes están perdiendo, estamos en el bando equivocado y se deciden cambiar de lado y echar a los alemanes de aquí. De ahí que hay una parte también que es la guerra está en Laponia, en el cual los alemanes aquí en Finlandia los conocemos como los que quemaron Laponia, porque en su retirada los alemanes fueron quemando todas partes del norte de Finlandia. Eso es una historia bastante terrible que tiene también su propio vídeo, si lo quieren, si ustedes lo quieren, en Laponia, lo que sucede. Hay ciudades como esa que se llama Sodankylä, que es la ciudad de la guerra, así se llama, ¿no? Hoy en día. Donde hay un festival de cine muy importante, por cierto, hoy en día. Bueno, decía que entonces se cambia de bando, pero ya es muy tarde. Ya es muy tarde. En los tratados de paz posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial y al final de esta guerra de continuación, pues obviamente Finlandia pierde. Finlandia tiene que pagar un montón de compensaciones a la Unión Soviética y bueno, acaba quedando pues como los malos y quizás lamentablemente pues merecidamente, ¿qué le vamos a hacer? A pesar de que todo esto, y eso es muy importante, y esa es la parte que quizás enorgullece, y con razón a los finlandeses, todos estos conflictos con Rusia, esta manera, digamos, activa que han tenido los finlandeses en defenderse y hasta en atacar a los rusos cuando lo consideraban que era una buena oportunidad, aunque le salieron las cosas mal, eso le dio a Finlandia un carácter diferente a otros países bálticos como a Estonia, Letonia y Lituania. Mientras estos pertenecieron a la esfera soviética, fueron unas repúblicas socialistas de la Unión Soviética, Finlandia se mantuvo independiente, pagó sus deudas, era un país totalmente occidental, neutral, obligatoriamente neutral, ciertamente, porque teníamos un tratado de cooperación y amistad con la Unión Soviética, en la cual no nos podíamos meter con los soviéticos, y inclusive también teníamos ahí firmadito que si alguien se metía con los soviéticos, con los rusos, pues entonces podían utilizar el territorio finlandés y todo eso. Pero en cualquier caso, nos venía muy bien, porque Finlandia estaba viviendo en absoluta libertad, y únicamente pues tratar de tener cuidado con los rusos. ¿Qué vamos a hacer? Así en la vida, ¿no? Eso es diplomacia. Y nos vino bien. Finlandia pues desarrolló perfectamente. Claro, cuando cae el Imperio Soviético, pues Finlandia ya se da cuenta, bueno, por un lado pierde muchos negocios con Rusia, porque tenía muchos negocios. Desde Finlandia entraba mucha tecnología a la Unión Soviética, o sea, que era así, y obviamente Finlandia recibía muchos recursos también naturales de la Unión Soviética, o sea que nos iba bien a todos en eso, ¿no? En ese tratado y tal. Pero cuando cae la Unión Soviética, se cae el comercio finlandés en casi más de un 20%, un desastre. Es una época también de crisis económica en Finlandia, y todo esto hace que, bueno, ya se cambia, Finlandia empieza a pedir y entra en la Unión Europea, y después y fíjate qué rápido vamos, cuando empieza este conflicto con Ucrania, Finlandia recuerda, de ahí el vídeo que yo hice anterior, dije que Finlandia no es Ucrania, Finlandia recuerda toda su historia, sus conflictos con Rusia, y dice, ahora los rusos están igual que antes, mira cómo están ahí atacando a los ucranianos por las mismas razones, con las mismas excusas que lo hicieron con nosotros. Entonces Finlandia dice, mira, nosotros mejor nos metemos en la OTAN, nos metemos aquí, y así por lo menos evitamos que nos asusten mucho los rusos. No sé si esto no ha sido una decisión correcta. Yo no estoy muy de acuerdo con este tipo de política. Creo que Finlandia podría hacerlo diferente. Pero bueno, esa es la decisión que se tomó, y unánime. Aquí todo el mundo, todos los partidos políticos, sí, vamos a entrar. Y bueno, es así. Y hay razones históricas para esto, y comprensibles, ya lo digo, muy lógicas. Luego, por último, también un pequeño detallito aquí, aprovechando además para decirte que te suscribas a este canal, que aquí hablamos a manera así muy normal, como en un bar, sobre la historia de Finlandia y de otros sitios en caso necesario, pero sobre todo en este caso de Finlandia, que hay una parte importante en este conflicto que hay ahora con Ucrania y que afecta también aquí, y es que date cuenta que a los Estados Unidos ya lo dijeron, lo dijo Henry Kissinger, que falleció hace no muchos años, creo que hace un año o dos,
tenía más de 100 años el señor, Kissinger, aquel famoso Kissinger, dijo que una de las cosas que tiene que quedar claras es que los Estados Unidos no pueden nunca aceptar que Rusia, como se llame, con la organización que tenga, pero Rusia se lleve bien con los alemanes. Y en los últimos años, en el comienzo del siglo XXI, de este siglo XXI, se veían muy buenas relaciones entre alemanes y rusos. Tratados económicos, tecnología, mucho gas y petróleo barato entrando a Alemania de Rusia a Alemania, que eso hizo pues bollante la economía alemana, una cantidad de cosas. Y los Estados Unidos dijeron, no. Estos dos no se pueden llevar bien. Esto se simboliza con este atentado a este Nord Stream. Eso es el símbolo de esto. Pero ya toda la guerra de Ucrania y todo eso de separar totalmente a Europa y en particular a Alemania de Rusia es algo que es parte del plan de los Estados Unidos, porque estos dos no pueden estar juntos, lo consideran algo muy peligroso y probablemente tienen razón, no lo sé, pero eso ya te lo dejo a ti que lo pienses. Pues eso era sobre esto. Espero que te haya gustado esta historia y acuérdate de darle un like, que yo no pido nada más, únicamente los likes, que son como mis cervecitas aquí en la taberna, ¿ok? Pues eso, chao, gracias.